Vamos a responder las preguntas más frecuentes sobre la herramienta RX Fútbol 2D en la versión 2023. En primer lugar, las licencias sin vencimientos. Esto significa que la herramienta no se va a vencer de forma anual. Usted la adquiere, la activa y ya no necesita renovar todos los años esa licencia. Luego, si desea, puede adquirir actualizaciones, pero el software no tiene vencimiento y lo puede adquirir en la preventa a un precio especial con las otras herramientas que están adjuntas. ¿Cómo crear plantillas para ejercicios con campos premarcados? Esta es una función sumamente útil y la voy a explicar rápidamente utilizando un pequeño ejemplo. Voy a ir a la pestaña de herramientas, vamos a seleccionar la línea recta, voy a cambiar el color blanco. Supongamos que yo quiero subdividir el campo de juego utilizando carriles y diferentes pasillos. Voy a hacer un clic presionando la tecla Control, moviendo el mouse hacia la derecha para marcar una línea de área a área. La línea de color blanco puede tener diferentes grosores, puede tener diferentes tipos de línea y puede tener diferentes tipos de transparencia. La puedo modificar o lo puedo setear desde el primer momento. Fíjense que deslizando este control yo lo puedo hacer. Vamos a hacer otra dividiendo desde el punto del penal hasta el otro punto penal. Vamos a crear el otro carril externo. Siempre con la tecla control presionada, la recta va a ser precisa. Y a los 20 metros de mitad de campo vamos a crear un pasillo, una altura y otro sobre este sector. Y por ejemplo, sobre la línea de las áreas podemos crear otro tipo de recta, en este caso incluso de otro grosor, solamente para poner el ejemplo de la subdivisión. El mismo concepto lo puedo hacer para crear espacios reducidos, para crear marcaciones o estaciones. Es exactamente igual. Una vez que ya tenemos el campo marcado, lo que voy a hacer es ir a la opción Archivo y voy a seleccionar Guardar. En este caso, la herramienta me va a permitir grabar esta gráfica en el formato original del software. Plantilla, carriles 1, le ponemos una palabra de referencia. Entonces, cuando yo quiero hacer un ejercicio a partir de esta plantilla, lo que voy a hacer es directamente abrirla. Yo voy a crear un ejercicio nuevo ahora, la voy a abrir, voy a ir a Archivo, Abrir, la voy a encontrar, en este caso dentro de OneDrive, Documentos, se va a llamar Plantilla Carriles 1, que es la que acabo de hacer, y cuando la abro, lo inmediato que hago es guardarla con otro nombre, o sea, voy a guardar como y cambio el nombre. Entonces, ejercicio, alturas 1 y la fecha o el nombre o la referencia. Ahora, ¿qué hice? A partir de la gráfica anterior, de la marcación anterior, creo un nuevo ejercicio, pero ya no tengo que hacer todas las marcaciones. Esas marcaciones ya me quedaron hechas. Si yo aquí empiezo a colocar jugadores, directamente lo que voy a tener es la posibilidad de evitarme tener que dibujar cada una de las líneas cada vez que necesite una segmentación de este modo. Lo podemos hacer con mitades de campo, lo podemos hacer con espacios de 30 por 30, 20 por 20, combinaciones de espacios en diferentes lugares, con campos sin marcar, o sea, con eh, planos de césped solamente. Todas las plantillas que ustedes necesiten, incluso le pueden agregar, por supuesto, jugadores, le pueden agregar todos los elementos. Las guardan, van a archivo, guardar, las guardan como plantilla y luego las abren y le cambian el nombre. Eso va a duplicar el archivo y de esa manera se van a evitar tener que graficar constantemente todos los elementos. La otra pregunta que siempre suele aparecer es
cómo se guardan, cómo se abren, cómo se editan y cómo se duplican y cómo se exportan ejercicios. Y esto está muy relacionado con cómo utilizar la herramienta RX Fútbol 2D en conjunto con las aplicaciones RX Block que contienen una 500 ejercicios de entrenamiento, que es la versión 2022, y la nueva que sacamos en la promoción preventa, que es la RX Block Ejercicios Ofensivos, que tiene 200 ejercicios de entrenamiento separados en 6 categorías con 6 grupos en cada categoría y con 6, 7 ejercicios en cada una de ellas. Entonces, todos los ejercicios originales de RX Fútbol, los que hagan ustedes, los que descargan de las aplicaciones, etcétera, se pueden reutilizar. Es el mismo concepto que acabamos de ver con las plantillas. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a archivo, a abrir. Si ustedes están utilizando RxBlock, van a ir a la carpeta de instalación de RxBlock, donde lo hayan hecho, normalmente dentro de descargas, y allí van a ir a la carpeta originales. En la carpeta originales ustedes van a tener todas las categorías y dentro de las categorías los grupos. Y en cada uno de esos grupos los ejercicios, en este caso, que corresponden a la herramienta RX Fútbol 2D, que es la que estoy usando. Aquí vamos a ver solamente 4, pero solamente nos está mostrando todos estos ejercicios que corresponden a la pizarra digital. Van a tener los que corresponden al RX Fútbol 3D y los que corresponden, perdón, al Fútbol Pro 3D. Abren uno de esos ejercicios, que puede ser cualquiera, en este caso es una animación, y esta animación se puede reutilizar, se puede editar y se puede modificar. Fíjense que es una tarea que está marcada para una finalización por franja central, con transición, y que tiene ya determinados movimientos hechos. Si nosotros necesitamos hacer una variante, podemos hacerlo rápidamente. Lo primero que hacemos es ir a archivo e ir a la opción guardar como. De este modo, no voy a modificar la animación original. Entonces, pongo el nombre que necesito, por ejemplo, variante 1. A partir de aquí yo puedo cambiar los gráficos, puedo modificar los movimientos de los jugadores, puedo agregar jugadores, agregar objetivos, agregar elementos, etc. Entonces me va a quedar un ejercicio completamente nuevo a partir de uno que ya hemos desarrollado y que nos ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Por ejemplo, agregando de esta manera estos elementos, este trazo o agregando, por ejemplo, elementos. Vamos a agregar unos mini arcos, unos arcos sobre el costado, por ejemplo, aquí, arcos reglamentarios, donde se puede generar diferentes tipos de objetivos. Entonces, yo lo voy a guardar, me va a respetar el archivo original sin cambiármelo, me crea un nuevo ejercicio y ahora lo que estoy haciendo es básicamente duplicarlo, crear una variante. Desde la opción edición, yo tengo la opción de exportar. Esta tarea la puedo exportar como una imagen en formato JPG o BMP. Ambos van a ser de calidad alta, de máxima calidad. Lo único que cambia de JPG en la baja resolución es que es más comprimido, pero en la calidad es siempre de alta calidad. O BMP que no tiene compresión. Luego lo puedo exportar como un video con dos elementos, siempre llevándolo a máxima calidad y llevarlo a formato MP4, que es un formato comprimido de menos peso, o formato AVI, que es un formato sin compresión. También lo pueden exportar como un ejercicio 3D. Seleccionan la vista del campo de juego en la que ustedes lo quieren exportar, por ejemplo, puede ser esta, y este ejercicio directamente lo pueden llevar al software RX Fútbol 3D y abrirlo, las fichas, los jugadores que están representados como fichas planas van a empezar a ser jugadores que corren y que se desplazan. De esa manera pueden utilizar todos los ejercicios que ustedes tengan, los que adquieren con la aplicación RX Block, y de esa manera pueden abrirlos, editarlos, duplicarlos, exportarlos. Esa es la importancia de que las herramientas se complementan y les permiten crear constantemente variantes, baterías de ejercicios, planificaciones y aprovechar los 700 ejercicios que ustedes encuentran en las dos aplicaciones RX. El otro punto son los movimientos curvos.
Para realizar movimientos curvos, ya sea en el balón o en las animaciones, la herramienta cuenta con una función que es sumamente simple de utilizar y que parte de agregar una animación a un objeto. Yo lo voy a hacer en este caso con un jugador. Vamos a colocarlo aquí, vamos a crear un movimiento, lo voy a desplazar aquí, fíjense que me muestra el trazado del movimiento de ese jugador, y ahora vamos a crear otro movimiento y lo voy a desplazar hasta aquí. Estos movimientos son movimientos rectos, pero bien podrían ser movimientos curvos, ya sea del jugador o del balón. Para hacerlo directamente, selecciono el movimiento que quiero que sea curvo, hago clic con el botón de la derecha y en tipo de recorrido le digo que va a ser una curva suave, una curva media o una curva amplia. Y también la puedo invertir para que vaya hacia el otro concepto. Por ejemplo, haciéndolo de este modo. Entonces, el jugador va a hacer una curva a partir de ese movimiento. De esa manera, podemos incorporar diferentes tipos de curvas, diferentes tipos de amplitud y dirección de la curva para que se utilice en una animación, en un ejercicio, un desplazamiento mucho más real. Lo mismo podemos hacer con el balón, simulando un centro, un chanfle, un recorrido curvo, que nos va a reproducir con mayor calidad realista todo lo que sucede en ese ejercicio. Lo siguiente que vamos a responder es cómo crear combinaciones de camisetas. Es extremadamente simple. Yo voy a ir a herramientas, administrar camisetas, y aquí el software me va a mostrar todas las camisetas que tenemos cargadas, diseñadas en nuestra aplicación. Si no tienen ninguna, esta pantalla la van a ver completamente vacía. Para agregar una nueva camiseta, lo primero que tienen que hacer es diseñarla. Entonces, en este caso van a ver una combinación de colores que pueden ustedes utilizar, formatos, por ejemplo, vamos a utilizar este, y aquí seleccionar las dos combinaciones de colores. Por ejemplo, así y así. Entonces, una vez que ustedes seleccionaron el color que les interesa, hacen clic en aceptar y la herramienta ya se las marcó. También ustedes pueden agregar imágenes, fotos, para diseñar el color de camiseta, en el caso de que ustedes quieran hacerlo a partir de una camiseta especial o a partir de un escudo en lugar de un color. Es el mismo proceso, solo que van a agregar la imagen. Se pueden editar, se pueden eliminar y se pueden agregar todas las camisetas y funciones que ustedes necesiten. Esas camisetas van a aparecer en este botón. Haciendo clic con el botón izquierdo y dejándolo presionado, ustedes pueden agregar directamente camisetas del color que ustedes lo hicieron. Para modificar el número y el color del texto que se observa, directamente lo marcan, seleccionan modificar y van a herramientas y seleccionan el color que ustedes necesitan. Lo último es cómo se crean planteles y cómo podemos crear dentro del software los diferentes planteles de una institución, de todo un club o de una determinada división. Esto está muy asociado a usar la herramienta con la herramienta de gestión deportiva, en donde vinculamos los planteles, vinculamos todas las planificaciones, siempre eh, utilizando todas estas herramientas de base de datos, de planificación, de edición de video, para aportar a lo metodológico, al seguimiento de jugadores, toda la tarea que tiene que ver con la gestión deportiva, la gestión de datos y el análisis. Para hacerlos muy simples, simplemente tenemos que ir a gestión del plantel y aquí vamos, en primer lugar, a agregar un plantel. Se puede importar el plantel que ya tenemos en base de datos o podemos agregar uno directamente nuevo desde aquí. Hago clic en el botón más, pongo el nombre, por ejemplo, sub-17, hago clic en aceptar y ya estoy creando este plantel. Puedo crear todos los que necesite, no tengo límites. Se puede editar si necesitan cambiar el nombre. Ahora, a este plantel que tengo seleccionado le voy a agregar un jugador. Hago clic en más y me aparece el jugador. Hago doble clic en la foto, busco el archivo, selecciono la imagen que necesito y aquí puedo directamente marcar con el botón izquierdo del mouse el sector que voy a utilizar. Por ejemplo, aquí. Pones el nombre del jugador, presionamos Enter y el número
de la camiseta 7 y presionamos Enter. Ese jugador ya queda asignado y se puede utilizar desde este sector, seleccionando que vamos a poner un jugador, botón de la derecha y seleccionar cuál es ese jugador. Esta herramienta también permite modificar el tamaño de la imagen y también los jugadores pueden tener nombre directamente, que puede ser el texto a mostrar. Aquí lo pueden con control C y control V copiar. Podemos seleccionar el tipo de letra, los suavizados, elegir mostrar arriba o mostrar abajo, y de esta manera ya nos va a quedar el jugador, que incluso, por supuesto, puede tener diferentes tipos de movimientos. Entonces, esto es sumamente útil para las alineaciones, para los balones detenidos, para elementos tácticos estratégicos de los análisis, de la preparación de partido, de los informes de jugadores, de los seguimientos de jugadores, y es sumamente útil debido a que queda vinculado a todo lo que tenemos en los sistemas de base de datos. De esta manera mostramos las preguntas más recurrentes y más importantes. Si quieren, pueden dejarnos consultas en los comentarios, las unimos, preparamos diferentes videos y vamos aclarando cualquier duda que tengan. Como siempre, muchísimas gracias. Pueden encontrar toda la información de la herramienta y de las promociones de preventa que están disponibles en este momento en rxfutbol.com.